La situación es un poco la misma situación del pueblo en general. Por un lado, para los sectores productivos agropecuarios, vos ponés el ejemplo de la leche. Yo recién estaba hablando con unos compañeros de APLA en el norte de Santa Fe para ver bien cuál es la situación. Por ejemplo, a ellos le están pagando entre 11 y 11,50 el litro de leche hoy, ¿no? Cuando llega al consumidor a 60 y pico de mangos. La situación es que los costos de producción han aumentado tremendamente, eso no se traslada en el precio que reciben los productores. La situación para el pequeño productor que la está ayudando con los costos de producción que suben y suben por el precio del dólar, al mismo tiempo que hay un mercado interno totalmente empobrecido que baja, y este gobierno donde genera las condiciones de juego, las reglas de juego para que los sectores poderosos y concentrados puedan aumentar sus ganancias, como decía el compañero, y concentrar cada vez más. Lo que tiende en la producción agropecuaria es una mayor concentración de la tierra, concentración de la producción, concentración de los canales de comercialización. Eso es una de las cuestiones que nosotros venimos planteando constantemente. Mientras no se avance en democratizar la matriz productiva, y eso significa que para los pequeños productores, los campesinos que somos los que producimos los alimentos, concretamente no producción de commodities para exportar, sino lo que se produce, lo que vos, yo y todos nosotros y nosotras comemos todos los días, mientras esa matriz productiva no se democratice, o sea, no se garantice las condiciones de producción para el pequeño productor, el acceso a la tierra, los créditos, un modelo productivo en base no a insumos a precio dólar y con canales de comercialización muchísimo más directos y controlados entre el productor y el consumidor. Mientras eso no suceda, lo que pasa es aumenta la concentración. A ver, voy con Rubén. Rubén, el gobierno confía, y lo dijeron esta semana algunos funcionarios en la cena de la CIPEC cuando iban ingresando. Hoy el gobierno reconoce que está recibiendo, en cuanto a estudios de opinión pública, está recibiendo números adversos. Pero creen que a partir de octubre, cuando sean las elecciones, esos números se van a revertir, ¿no? De forma positiva. ¿Qué opinas? Bueno, si lo relacionamos con la situación de la economía doméstica, con achicamiento del mercado interno, con menor poder de compra de la población, con comercios que cierran. En el último mes cerraron 5.000 comercios, desde el 2015 80.000 en todo el país, fábricas que van cerrando. Nosotros queremos que la macroeconomía que se trata de imponer desde el 2015 en adelante no tuvo en cuenta lo que recién expresaba el representante de la tierra. Es decir, nosotros producimos commodity y no le damos valor agregado. Entonces, el trabajador de la tierra, en la producción agropecuaria, si no se le da valor agregado, nunca vamos a tener dólares genuinos. Entonces, la discusión hoy es dólar o inflación. Con esa discusión macroeconómica que nos llevan los organismos internacionales, achicamos el mercado interno, ajustamos. ¿Ajustar qué significa? Terminar con el déficit fiscal, echar gente. Si se echa gente al sector público es el que va a comprar. Bueno, usted mencionó dólares genuinos. El gobierno tiene la esperanza de que los dólares del campo van a ayudar a reactivar la economía, ¿no, Mariano? Pero, es uno de los planteos que hace el gobierno. Pero no fue así, perdón. 4.100 millones de dólares liquidaron en el primer trimestre y el año pasado eran 4.600. Significa que liquidaron menos que el año pasado. Pareciera ser que hay también especulación ahí, especulación con la liquidación de los exportadores, y creemos que ahí nos están faltando los dólares. Ahora, ¿qué ocurre? Si la matriz productiva es que el dominio de la economía lo tienen estos sectores exportadores y que son los commodities llevan a que en definitiva seamos un país o tendemos un país agroexportador, no vamos a tener fábrica, y hacia eso se apunta. El presidente dijo supermercado de alimentos del mundo y la expresidenta dijo industrializar la ruralidad. El único punto que veo de coincidencia con dos mandatarios, pero atrás no se hizo nada todavía en ese sentido. Necesitamos cambiar la matriz productiva que alimente el mercado interno. Sí, Adrián, vos lo mencionabas recién. Podemos tener una tesis de que los productores agropecuarios son todos malvados, los grandes productores, etcétera. Ahora, también pensemos que ellos venden y se enriquecen o se empobrecen en función de la evolución del dólar. Si el gobierno, como señal desde el Banco Central, está enviando tasas de interés del 60-70%, implícitamente está diciendo que el dólar va a correr la misma suerte. El economista va a poder explicarlo con más precisión.
Pero evidentemente, en la medida en que tengan los silobolsa, que tengan los mecanismos de resguardo de sus cosechas, los productores van a esperar una evolución y van a especular sobre esa evolución del dólar, porque cualquier persona que tuviera las herramientas para hacerlo, lo haría. Ahora, eso el gobierno pareciera que no lo ve, que no le importa que existan estos silobolsa y que mientras tanto los productores irán vendiendo de a puchitos para vivir, para tener lo suficiente para estar cubiertos por el mes, pero el grueso lo irán sosteniendo. Y el gobierno, como es consciente de que puede perder las próximas elecciones, ahora va a anunciar el miércoles el presidente un paquete de medidas económicas, así se la denomina, para reactivar el consumo y frenar el aumento de precios. Julián. Sí, bueno. Lo que pasa es que el diagnóstico económico del gobierno me parece que está claro que ha fracasado y permanentemente le están equivocando porque suponen que con la apuesta monetarista van a poder calmar el dólar y desinflar la dinámica inflacionaria, que pasa todo lo contrario. La inflación a lo largo de este año ha aumentado todos los meses. Y las perspectivas son que a futuro seguramente siga habiendo presiones cambiarias. Yo creo que este mes y medio que queda va a estar relativamente tranquilo, pero a partir de junio y agosto la presión cambiaria va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque se va acercando la fecha de las elecciones. Sí, eso es uno de los factores. El tema es que si realmente las reglas de juego son las que el gobierno está diciendo, realmente vamos a una situación explosiva. ¿Por qué? Porque en este momento el Banco Central tiene más o menos 80.000 millones de dólares de las reservas. Lo que pasa es que por los firmado con el FMI, realmente puede intervenir poco y nada. Recién a partir del lunes va a poder vender algo así como 60 millones de dólares por día. El tema es que la plata que le dio el FMI no la puede tocar. Entonces es como si yo te dijera, te doy un matafuego, pero si hay un incendio no lo puedes usar. Entonces, bueno, acá el año pasado, por ejemplo, se fugaron 30.000 millones de dólares en concepto de fuga. El gobierno con 10.000 millones no puede hacer nada y menos con 60 por día. El año pasado, por ejemplo, en días álgidos de las corridas se demandaban 1.500 millones. Entonces, 60 millones realmente no es nada. Y cuando termine el grueso de la liquidación por cosecha, que encima, como recién daban los números, va a ser más baja que el año pasado, que encima fue año de sequía. O sea, si va a ser mucho más baja, más el nerviosismo electoral, más la tendencia realmente que es insostenible del gobierno, Melconian mismo está diciendo, esto puede aguantar, pero lo suma hasta fin de año y después explota. Y las protestas, si el gobierno mantiene este modelo económico que va a continuar, sin dudas, ahora no va a cambiarlo, se van a recrudecer las protestas sociales. Han tenido un episodio hace 15 días, ustedes muy violento de parte de la policía, y ahora los trabajadores de la tierra, cuando quieran salir a protestar nuevamente, ¿tienen miedo por lo que les ha ocurrido, por la represión que sufrieron? Sí, ¿Se sale miedo al protestar? No, ¿Se sale con miedo a protestar? No se sale con miedo. Fue hace bastante más que 15 días lo de Constitución. Incluso después de eso hicimos un gran verdurazo en Plaza de Mayo, donde se marcó la cuestión de que al hambre no se la combate con palos, sino que se la combate con comida y con políticas públicas. Yo quiero agregar ahí que estratégicamente el Estado, en dos de las grandes instancias estatales de la institucionalidad que tiene que intervenir para marcar las reglas de juego, que son trabajo y la producción, las dos las ha bajado, las dos las ha transformado en secretaría, y no es solamente una cuestión de nombres eso, es una cuestión de dejar librado al mercado las dos instancias donde el Estado tiene que arbitrar a favor de los intereses populares. En la cuestión agropecuaria, la estrategia del Estado, de este gobierno, es retirar el Estado lo más posible porque el mercado se regula solo. El mercado lo que regula es mayor ganancia para los poderes concentrados. Que reitero un poco lo que decía, no es una cuestión de bueno y malo en el sentido de los actores que producen o los productores agropecuarios, sino acá lo que tenemos que discutir son las políticas públicas, si garantizan un alimento para el pueblo, transformando la matriz productiva, o solamente ven ese sector en la cuestión de generación de divisas. Tiene que generar divisas, pero no puede de ninguna manera eso estar a costa de la producción de alimentos para todo el pueblo y obviamente Nahuel, beneficio de los pequeños productores. Yo insisto con esta pregunta, no sé si no me la contestaste. Y te cierro. No, de ninguna manera hay miedo, todo lo contrario. Ante cada acción, ante cada iniciativa negativa para los sectores populares, de hecho, hoy el pueblo trabajador está en las calles todo el tiempo, se han anunciado paros. Nosotros, de los sectores agropecuarios populares, el 7 y 8 de mayo vamos a estar realizando un foro para debatir sobre un programa agropecuario popular, porque nos falta para nuestro país un programa agropecuario que defienda los intereses de las mayorías, y eso es garantizar una soberanía alimentaria. De ninguna manera puede un productor recibir 11 pesos por un litro de leche y vos lo pagues 64 en la góndola. Adrián, vos recordarás que en 2001, producto de la crisis más profunda
probablemente de la que se tenga memoria en la época contemporánea de la Argentina, habían proliferado los clubes del trueque, teníamos cooperativas de trabajo que se hacían cargo de las famosas empresas recuperadas. Perdón, esa es la expresión de los feriazos hoy, por ejemplo. El club del trueque es la gente autoorganizándose para ver cómo para la olla, son los feriazos. Bueno, la pregunta que yo les quería hacer a Nahuel en particular, como representante de los sectores populares, y también a Julián como economista, que no pareciera ser hoy el escenario ni de Club del Trueque específicamente, por eso me parecía bien la aclaración, ni de, están las ferias de abasto en todo caso, pero digamos, ¿se está reconvirtiendo esas salidas de emergencia que encuentra los propios sectores populares o todavía están contenidos de alguna manera que no estamos viendo? No, lo que hay a diferencia del 2001, yo viví las dos, viví el 2001 y hoy, hay un muchísimo mayor nivel de organización en los sectores populares. Hay las organizaciones sociales y gremiales, hoy funcionamos de contención a todos esos sectores populares que están totalmente desprotegidos. Pero por eso, por ejemplo, el hacer los feriazos y los verdurazos en las plazas es un club del trueque, es exactamente lo mismo. Pero ahora la gente está más organizada. Ahora están más hay organizaciones más fortalecidas. No necesariamente el pueblo en sí está todo más organizado, porque si estuviéramos más organizados seguramente Macri no podría haber avanzado tanto con las políticas. Ahora, Rubén decía la cantidad de locales que se han cerrado, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, de todo el país. Cada local que cierra es una familia que se queda sin trabajo y es una familia que se acerca más a la pobreza. Sí, el comercio cuando cierra tiene que tener en cuenta que hay una economía, la economía que nosotros históricamente hemos defendido, la de estimular el mercado interno y el consumo, pero para eso necesitas una macroeconomía que aliente una política de esa naturaleza, no se puede despegar un tema del otro. Entonces cuando hablamos de déficit fiscal o déficit comercial, los comerciantes estamos aprendiendo de esa lección. Es decir, ¿qué pasó durante 3 o 4 años de la década anterior en donde hubo superávit gemelos? ¿Por qué había inflación? Era porque había remarcación de los precios de las empresas monopólicas, que ahora son lo que pareciera ser, quieren hacer acuerdos de precios, porque le tienen miedo a la palabra congelamiento, de 100 productos, dicen. O de los precios cuidados que medio se abandonaron, que eran 566 productos, que lo quisieran llevar a 700. Ahora, eso es un parche. La solución es mucho más producción. Si el Fondo Monetario me quiere prestar plata, que me la dé para generar 1000 polos agroindustriales en todo el país, para que los commodities, darle valor agregado, y de 60.000 millones de dólares que se exporta históricamente, la podemos llevar a 150.000 millones de dólares. Entonces, con más producción, más trabajo argentino, vamos a tener más dólares genuinos, vamos a terminar con la deuda, esa espuria la que nos está explotando porque va al sector financiero y te cobra el 70%, y con el 70% ni el comerciante ni el industrial, nadie puede trabajar. Por lo tanto, una propuesta más lógica, más sensata, y que se escuche más esta demanda que viene de los sectores que tenemos que ver con las pequeñas y medianas empresas y sobre todo de los trabajadores. Ahora le hago esta pregunta a Julián. El gobierno se ha popularizado, entre comillas, leí algunos artículos esta mañana, porque tanto criticó el Ahora 12, los créditos del ANSES, los Procrear del ANSES, que ahora los va a restablecer a partir del miércoles cuando lo anuncie el presidente. Va a aplicar programas que había aplicado Cristina Kirchner. Sí, esto parece una paradoja, pero el campeón del liberalismo, cada vez que hay alguna circunstancia especial o crítica, vuelve sobre sus pasos y aplica las clásicas recetas del kirchnerismo, ¿no? Pero estas no son las únicas. Recordemos otras importantes. La vuelta a las retenciones, ¿no? Eso pegó en el corazón del liberalismo que Cambiemos venía a aplicar. Bueno, directamente tiene que volver sobre sus pasos pagando los costos simbólicos. El Ahora 12, los créditos para ANSES, fortalecer precios cuidados, todo un programa de asistencia para jubilados, ampliar la asignación universal. En 2017, para ganar las elecciones, obra pública y populismo full, fue aumentar el gasto. Entonces, uno podría decir que las herramientas económicas, bueno, una de las más importantes que estoy usando desde el año pasado, que era palabra prohibida, el dólar futuro. Hoy, sin el dólar futuro, ya la divisa se tendría que haber disparado, y el Banco Central, como está atado de manos por el programa que le impuso el FMI, es su principal herramienta. Por eso se dice que la virtual ministra de Economía, Rubén, es Christine Lagarde, que el gobierno
hace todo, pero antes le consulta al FMI. Yo le diría que termine de hacer tonterías la señora Lagarde, porque no nos tiene que decir de qué manera tiene que ser la estructura económica y productiva de la República Argentina. Si recibimos los fondos, y ahí está la trampa, el Fondo Monetario da el préstamo, pero para que la estructura económica sea la que ellos nos estén orientando. No, préstame la plata y yo soberanamente, si tengo un gobierno que lo vote, vamos a decidir tener mercado interno, tener más fábricas, polos agroindustriales. Agarramos los commodities. Bueno, ¿se acuerda cuando Macri en conferencia de prensa, anunciando el acuerdo entre la Argentina y el FMI, dijo, no, a nosotros, ante el ruido que genera eso en la sociedad, cuando firmaron el acuerdo con el FMI, Mauricio Macri dijo, no, pero el fondo no nos va a imponer absolutamente nada. Ocurrió todo lo contrario. Bueno, le está torciendo el brazo, esto es histórico, por eso decimos de que estas tonterías que vienen de Lagarde hay que cambiarlas en la República Argentina. ¿Qué tiene que ver esto con defender el mercado interno, con defender a los pequeños y medianos empresarios, con defender la capacidad de consumo de la población? No vamos a llegar nunca a la pobreza cero en ese camino. Manusovich, yo quiero retomar una pregunta que le hizo Adrián, porque a diario estamos viendo los cierres de comercios, de empresas de cualquier volumen. En su experiencia como dirigente empresario del sector PYME, ¿qué hace un comerciante que cierra la persiana, un pequeño fabricante que tenía un taller con 4 o 5 empleados y les tiene que decir que cierra? ¿Cómo es la vida de esa persona después? Lo vimos en 1975 el Rodrigazo, lo vimos en 1989 con la hiperinflación, lo vimos en el 2001, 2002 cuando fue el proceso traumático que vivimos cuando se terminó el 1 a 1. Eso culminó siempre en un proceso de variable de ajuste del salario y variable de ajuste de cierre de comercio. El comerciante que cierra, el comerciante termina siendo un vendedor ambulante. Entonces, nosotros sabemos que el ejemplo que queremos imbuir a la población, de decirle pobreza cero, significa que tenemos que estimular políticas de cambio de estructura que siempre nos quedamos a mitad de camino. Adrián, menciona Manusovich esto de los vendedores, los comerciantes que pasan a ser vendedores ambulantes, y yo tengo presente una multiplicidad de casos de personas que tenían, por ejemplo, comercios de indumentaria, y pasaron a cerrarlos y a llevar la indumentaria a la casa y a través de las redes sociales a hacer muestras y a tratar de venderlo. Casi te diría que en boca de algún funcionario de Cambiemos podríamos hablar de emprendedores en lugar de empresarios en pobreza.